Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y lo va a encontrar en la página 242. El tema de hoy se llama Crucemos el Jordán. Creo que este mensaje tiene mucho que enseñarnos. Si usted tiene oídos para oír, el Espíritu de Dios le va a hablar a usted. Y si usted no tiene oídos para oír, pídale en este momento que Dios le dé oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Pídaselo con confianza, Él se lo da. Amén. Vamos a leer el capítulo primero de Josué, versículos del 1 al 5, y dice así: después de la muerte de Moisés, el servidor de Yahweh le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi servidor Moisés está muerto. Prepárate para cruzar el Jordán, junto con todo este pueblo, hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. Todo lugar donde pisen los pies de ustedes, se lo doy. Dice como le prometí a Moisés. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el río Grande. El río Perán en el oriente, dice, todo el país hitita y hasta el mar Grande en occidente. Nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Amén. Porque a veces se nos hace imposible aceptar que Dios va a estar con nosotros y que creerle a Dios sus promesas, porque somos tan mentirosos. Así es. Que cuando hay tanta mentira, nosotros no le creemos a Dios, creemos en la mentira. Pero en este caso les quiero predicar acerca de cruzando el Jordán. Este es un mensaje que la verdad me gocé mientras lo ponía junto, mientras lo organizaba. Y pude encontrar, ¿verdad?, que hay una historia muy hermosa detrás de este cruce del Jordán. Por primero es que Israel, dice la Biblia, que después de la salida de Egipto, estuvo en el desierto 40 años. Israel en el desierto. Y el desierto era un lugar árido, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba poblado de serpientes y escorpiones. Y no había nada productivo en el desierto. Usted sabe los desiertos, usted conoce los desiertos. No hay nada productivo en un desierto. Pero sí va a encontrar mucho, ¿qué? Serpientes y escorpiones. Amén. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Y tomarán cosas, cuando dio el mensaje de la gran comisión, ¿verdad? Y dijo, yo les doy potestad y autoridad sobre todas escorpiones, dijo, ¿verdad? ¡Ay, aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, al otro lado del río del Jordán, dice la Biblia, estaba Canaán. Canaán era la tierra prometida y era la tierra a donde Dios los estaba enviando. Iban a pasar por el desierto, iban a atravesar el río Jordán y luego enseguida del río Jordán estaba Canaán, que era la tierra prometida, era la tierra que fluía leche y miel. Comparado con el desierto, ¿verdad? Un lugar seco, un lugar sin vida, un lugar que solamente tenía escorpiones y serpientes. La tierra prometida había bendición. En la tierra prometida había bendición, había vida, había bendiciones, había agua, había comida, había todo lo necesario para que su pueblo Israel pudiera vivir. Y no como en el desierto. Dice la Biblia que Canaán era considerada
la tierra donde fluye leche y miel. Amén. Entonces, allá en la tierra prometida había abundancia de alimentos. Había prosperidad física. Había prosperidad espiritual. Pero primero tenían que pasar por el desierto. Y lo más importante, en Canaán había comunión con Dios. Y Dios quería llevar a los israelitas a ese lugar para bendecirlos. Así como Dios nos quiere llevar a lugares donde hay césped más verde para bendecirnos. Amén. Ese es el camino que tenemos que seguir con Dios. No se aleje de Dios. Amén. No se aleje. Por muy mala la situación que esté pasando, no se aleje de Dios. Siga con Dios. Amén. Ahorita va a encontrar la razón por la cual usted está pasando por un desierto. ¿Y por qué usted todavía no está en el lugar de la tierra prometida, hablando espiritualmente? Estas dos tierras eran diferentes. En una había gran necesidad y en la otra había gran bendición. Una representaba la muerte, otra representaba la vida. Amén. Había entre ellas una división. Entre Canaán y el desierto había una división. Y esa división era el río Jordán. Para poder pasar al río Jordán, tenían que pasar por algunas experiencias. Dios les había prometido a los israelitas una tierra de bendiciones. Pero para poder encontrar y llegar a la tierra de bendiciones, tenían que cruzar por el Jordán. No había otra manera. No es que le voy a rodear o lo voy a agarrar en una avioneta, nada de eso. Tenían que pasar por el Jordán, dice la Biblia. Amén. Aleluya. Dice también que el río Jordán desembocaba, la desembocadura del río Jordán desembocaba en el río que le llaman Mar Muerto. Este río Jordán tiene su historia. Después le voy a hablar más del río Jordán, es muy importante. Pero dice que este río, ¿verdad? Dice que estaba en los altos de Golán y desembocaba en el Mar Muerto. O sea, todo lo que el río arrastraba por las aguas iba a dar al Mar Muerto. Y se llama Mar Muerto porque en esas aguas no hay vida. No hay vida hasta el día de hoy. No hay peces. Amén. El Mar Muerto se llama Mar Muerto porque no hay vida. Amén. ¿Y por qué no había vida? Porque el Mar Muerto estaba muy lleno de minerales, especialmente la sal. Y donde hay mucha sal no viven los animales, no viven los peces. Por eso no había peces, no había vida. Les voy a repetir, este Mar Muerto tiene su historia. Era como dice la Biblia que el Mar Muerto era como 10 veces más salado. 10 veces más salado que el Océano Pacífico. Amén. Es por eso dice que el que se mete en esas aguas flota. No necesita nadar. Flota. No se puede ahogar, está muy lleno de mineral. Ese era el río Jordán. Había un riesgo para todo el mundo al cruzar el río Jordán, porque las personas eran ahogadas o arrastradas por las aguas y iban al Mar Muerto, donde se desembocaban. Porque en ese río Jordán solamente había muerte. Entonces, el peligro estaba en cruzar el río Jordán. Para que ellos pudieran recibir la bendición de Dios en la tierra de Canaán, tierra que fluía leche y miel, y podían obtener todas las bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Había comida, había salud,
Económicamente iban a estar bien y había una relación con Dios. Pero déjeme la cosa, de los que ya tenemos caminando con Dios algún tiempo, ¿no le parece a usted como que esa es nuestra vida? Que queremos llegar al lugar donde Dios tiene una promesa para nosotros, donde se va a convertir en bendición, y todavía estamos caminando en el desierto, así nos sentimos a veces. Cualquiera que sea tu necesidad. Yo te digo una cosa, séle fiel al Señor, Él te va a ayudar a cruzar tu Jordán. Amén, no hay otra. Solamente Él puede. Porque ese río, el río de Jordán, que estaba en medio de la tierra de Canaán y el desierto, era un río súper peligroso. Era un río que representaba la muerte, era un río que no tenía nada bueno, estaba siempre enojado. Si no podíamos cruzar el Jordán, si no podían lograr el Jordán, si no podían lograr cruzar el Jordán, ellos no iban a experimentar la bendición que Dios tenía en la tierra de Canaán. Amén, amén. Y eso tiene que ver mucho con nuestra fe. Esto parece una historia, ¿verdad?, que pasó hace cientos, miles de años, pero en realidad Dios sigue siendo el mismo Dios. El sufrimiento es el mismo sufrimiento, pero la alegría y el gozo y la bendición de Dios siguen siendo lo mismo también. Amén. Israel tenía que tomar una decisión. Esta decisión que tenía que tomar, tenía que decidir o quedarse en el desierto, en un lugar donde estaba lleno de necesidades, o llenarse de valentía y cruzar el río del Jordán para llegar a la tierra de bendiciones. Y es una decisión que también nosotros debemos hacer todos los días. No nomás, ya fue a la iglesia, me siento muy bien. No, viva la fe. Sea valiente y viva la fe todos los días, amén. Amén. Usted puede decir, ahorita estoy pasando por el desierto, pero voy derechito a la tierra de Canaán. Amén. No se me quede atrás. Israel sabía que el desierto no era un lugar para hacer vida. No hay vida en el desierto y nosotros lo podemos ver. Porque en el desierto solamente hay necesidades, angustias, problemas, ruinas. Esta es una ilustración de lo que es el pecado. El desierto es como un lugar de pecado. Amén. No hay vida allí, la verdadera vida no está donde hay pecado. La verdadera vida está solamente en el desierto, la verdadera vida está solamente al cruzar el Jordán. Entonces aquí el río, ¿verdad? El desierto era un lugar donde solamente había necesidades. No había comida abundante. Las bendiciones de Dios no estaban allí, estaba posiblemente la gracia de Dios, que era suficiente para algunos, pero tenemos que ver más allá. Por la gracia de Dios podemos ver más allá y dirigirnos a la tierra de Canaán. Cuando nosotros vivimos el pecado y cuando nosotros permitimos el pecado, eso no es vida. Eso no es vida. Porque el pecado es muerte. Allí no está la vida. Allí está la muerte. Usted puede decir, yo creo en Dios y yo puedo creer en Jesucristo, pero si usted está viviendo en pecado, usted está en el desierto. Y usted, déjeme decir una cosa, si usted está viviendo en el desierto, usted tiene muchas necesidades. Amén, Señor, aleluya. Porque es fácil llegar a la tierra de Canaán si tú quieres hoy. Aleluya. Si tú quieres ahorita. Gloria a tu nombre, Señor. En el desierto solamente se vive una vida frustrada, limitada, con angustia, con terror, con espanto. Cuando vivimos nosotros no agradándole a Dios y hacer las cosas que son agradables a Dios, parece como que si una sombra estuviera detrás de nosotros siempre acusándonos.
Que no le pase a ustedes, sácase de esa sombra. Dios le había prometido al pueblo, Dios le había prometido a Israel, a su pueblo. ¿Quién es pueblo de Dios? Amén. Las mismas bendiciones que Dios prometió a Israel son para nosotros hoy, que nadie lo engañe. Gloria a Dios. Dios no escribió un libro para los que no éramos judíos ni para los judíos. Dios escribió el mismo libro, la misma ley, la misma palabra. Él sigue siendo Dios y Él gobierna. Amén. Hoy en día todo el mundo quiere excusarse y encontrar razones por las cuales no creer en el Dios de Israel. En el libro de Génesis 12, versículo 3, su palabra nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la bendición de Dios, hermanos. Que aquel que te bendiga, el Padre bendecirá, y el que te maldiga, el Padre va a maldecir. Ya dejen de estar peleando los cristianos. Amén. Es un pleito, Dios mío. ¿Qué pelean? Porque ustedes están buscando la maldición y no la bendición de Dios. Dios había y sigue preparando este lugar donde fluye la leche y la miel, un lugar que está lleno de prosperidad y de bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no correr y tomarlas y poseerlas? A mí que me digan dónde está y voy y las agarro. Y si usted no agarra la suya, voy a agarrar la suya. Hebreos 6, 13, 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero para que usted pueda obtener esta bendición, tiene que cruzar primero el Jordán. En cada persona el Jordán es diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el obstáculo para llegar a la tierra prometida estaba el Jordán. Pero el Jordán representa muchas cosas. El Jordán puede representar un pecado en tu vida. El Jordán puede una piedra de tropiezo en tu vida. Amén. Tienes que cruzar el Jordán. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos cruzar. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán que te está evitando recibir las bendiciones de Dios? Si tú dices nada, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estás llegando a la tierra prometida. Obstáculos. Uno de los grandes obstáculos que tenemos y que lo veo muy seguido en los cristianos, la falta de fe, la falta de creerle a Dios. Vienen y creen todas las mentiras que el mundo les cuenta, y los cristianos ahí medios tibios, y los cristianos ahí que están a punto de caer de la banca porque ya no se pueden sostener, y a esos escuchan. Escuchen la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene autoridad y poder para levantarlo. Amén. Amén. Pero ¿qué significa cruzar el Jordán? ¿Qué significa para ti cruzar tu Jordán? Vamos a ver qué es lo que significa. Y sabe que grábeselo en su corazón y en su mente, porque esta predicación tiene que ser enterrada en su corazón. Lléveselo con usted, porque Dios quiere bendecirlo. Amén. Amén. Primeramente, ¿qué significa cruzar el Jordán? Significa pasar a un nivel nuevo de entendimiento. Significa ascender a una altura más alta de la que usted está ahorita espiritualmente. Es decir, tenemos que dejar atrás ciertas actitudes, malas actitudes, nuestras formas de pensar, porque estas formas de pensar están muy arraigadas todavía en el mundo.
y poseer la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos poseer la mente de Cristo? Que si no está escrito en la palabra, no lo crea. Así de fácil. Abra la Biblia, aliméntese. Primera de Corintios 2:16 nos dice, ¿verdad? Que es cruzar el Jordán. Vamos a ver. Primera de Corintios 2:16. Y su palabra nos dice, porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. No es algo que usted va a arrebatar, es que cuando usted empieza a leer su palabra, cuando usted le ha dado la vida a Él, cuando usted lo ha confesado como su Salvador, inmediatamente Dios le está dando y lo está haciendo partícipe de la mente de Él. Amén. Amén. No podemos nosotros seguir siendo los mismos. No podemos, ya no somos los mismos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no somos los mismos. Hay un cambio en nosotros. No pelee con Dios. No pelee con ese cambio. Ceda a Dios todo poder y gloria. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar morir nuestros pensamientos para que el pensamiento de Dios venga a reinar en nuestra mente. Usted si usted no ha alcanzado ese nivel de conocimiento, usted todavía tiene el conocimiento bíblico y tiene el conocimiento del mundo. Y haga de cuenta que hay dos perros en su mente. Uno quiere ganarle al otro. Y esa es la razón por la que mucha gente empieza a fallar en la fe, empieza a dudar. No, hermano, que haya un rey y Señor del universo, nuestro Dios, en su mente y en su corazón. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad del Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Yo le aseguro que si se ocupa de eso, usted va a dejar de mentir. Va a dejar de creer en tantas cosas que el mundo dice y que parece lógico, y se oye bien, pero que no es la verdad. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos. Pregúntese una vez. Mucha gente dice, ay, fíjense, escuchen esto lo que les voy a decir. Usted sabe que yo he escuchado, yo pienso que tú también, Socorrito, yo he escuchado gente que dice, mujeres sobre todo, ay, es que Dios me mandó al hermano fulano de tal para que me casara con él. ¿Y sabes qué? Ese fulano de tal estaba casado. Y dicen que Dios se lo mandó. En una ocasión, Alicia y yo, escuchen, cuando Alicia empezaba, no, yo le doy gloria a mi Dios, porque Dios siempre me ha sostenido y me ha dado discernimiento. No conocía mucha Biblia, no, pero sí sabía cuando Dios me hablaba, ¿sí me entiendes? Hablaba a mi conciencia, hablaba a mi espíritu. Una vez Alicia y yo fuimos acompañadas de un amigo de ella que la quería para novia. Y entramos a esas iglesias pentecostales donde, ¡uy! Mucho grito, mucha lengua, mucha profecía. Y se acerca una mujer y se acerca a Alicia y al joven que nos iba acompañando a la iglesia. Y le dice a Alicia, es que Dios, este es el hombre que Dios tiene para ti. Y cuando salimos de ahí, dije, Alicia, no le creas a esta mujer, porque le dije, tú no sabes el pasado de este hombre. Después encontramos que tenía familia.
y que no estaba. Y cuando Alicia lo cortó, dijo, no, yo no puedo seguir con esto. Porque descubrimos que tenía familia y tenía hijos. Yo no sé si sería divorciado o estaba separado, no sé. La verdad nunca supimos todo, pero sí supimos que tenía familia. Y nunca se lo contó a Alicia. Entonces, no, pues, él estaba convencido de que Alicia era la mujer de su vida. ¿Qué? No me salga a mí con cuentos. Alicia no es la mujer de su vida. Y le decía yo, no, a mí me odiaba. Un día llama a la casa, ya que Alicia estaba visitándome ese fin de semana, llama a la casa. Y le dice que, por favor, que él la amaba, que él es la mujer de su vida. Mira lo que nos habló Dios en la iglesia. Y él dice, no, ¿sabes qué? Ya, Alicia ya de tiro se lo sacó. Dijo, no, es que yo no puedo pegar contra Dios. Amén. Amén. Estábamos chiquitas, yo no sé, hay cristianos, 15, 20, 30 años en la iglesia y todavía no pueden decirle no al pecado. Así es. A nosotros, como rajatabla, nos dejábamos ahí detrás de la gente. Miren. Y dice Alicia, mira, Mona, aquí el fulano dice que se quiere matar. Que si no regresa con él, que se va a matar. Y agarra un teléfono y yo le digo, ¿que se va a matar? Mátese. ¡Hágalo! Y ya me colgó y se desapareció. Pero vean ustedes la manera que la gente obra. No se crea mucho, hermanos. Usted tiene un corazón, usted tiene el Espíritu de Dios. Dios le puede hablar a usted. Amén. Personalmente. Amén. Amén. Ay. Estas clases de profecías. Por otro lado, las iglesias llenas de pecado y de maldad. Y muchas mujeres llorando. Usted no se imagina, cuando yo abrí el ministerio, venían gente, mujeres llorando. Porque le habían robado el marido en la congregación donde iba y los pastores se ponían del lado de los pecadores y a la mujer la hacían a un lado como basura. Imagínese usted. Espero que esto se corrija en las iglesias. Cuando empiezan a guardar los mandamientos de Dios, como predicó Yeshua. Amén. Y los hagan entender que hay que guardar los mandamientos de Dios. Amén. Porque son santos y son sagrados. Amén. Estar dispuestos nosotros a renunciar a nuestros pensamientos y tomar a Dios por completo. Eso es bueno para nosotros. Esto es cruzar el Jordán. Porque el Jordán es un lugar peligroso que tenían que cruzar los israelitas y tenían que poner toda su confianza, tenían que poner toda su fe, tenían que entregarlo todo a Dios para que ellos pudieran ver a dónde Dios los estaba guiando y cómo los estaba guiando y cómo Dios los iba a llevar a la victoria. Si tú no estás, y tú lo puedes hacer ahorita, tú te puedes volver a Dios y arrepentirte. Hermano, arrepiéntete de una cosa. Tenemos que llegar al nivel donde tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Porque si no la aborrecemos, vamos a estar de pleitos con Dios. Aborrecer nuestra vida para que la nueva vida en Yeshua, en Cristo, venga a nuestra mente y a nuestra persona. Tenemos que pagar. Cuando crucemos el Jordán, tenemos que pagar a cualquier precio, por lograr las riquezas que nuestro Dios tiene prometido para nosotros allá en la tierra de Canaán. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? De veras, yo entiendo que a veces, si usted es nuevo en la congregación de los santos, este mensaje posiblemente sea un poco difícil para usted entenderlo, pero solamente escuche, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Amén, porque es lo que nos va formando y nos va transformando. Entonces Israel tuvo que dejar de pensar, ¿verdad? Como pensaba en el pasado. ¿Sabes? Venían de Egipto, salieron de Egipto, cruzaron por el Mar Rojo, entraron al desierto. Ellos tenían un pensamiento
pensamiento allá en el lugar de pecado que es Egipto. Ellos tenían un pensamiento y cuando llegaron al desierto, el pensamiento cambió un poquito, aunque no del todo. Amén. Sin embargo, ellos sabían que tenían que renunciar a su manera de pensar y tenían que depositar toda su confianza, toda su fe y toda su voluntad en Dios, en sus pensamientos. Amén. Eso significa cruzar el Jordán. Dios no se iba a unir a la visión de ellos, y eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Dios no se va a unir a nuestra visión. Nosotros tenemos que unirnos a la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos tuvieron que morir por completo a sí mismos, morir de sus opiniones, morir a sus costumbres, morir a sus tradiciones, morir a sus perspectivas, a su conformismo, para llegar a exaltar a Dios y su palabra por completo en su vida. ¿Sabe qué, hermano? Hay algo milagroso, hay algo que es una fortaleza muy fuerte de parte de Dios cuando ponemos a Dios primero y nosotros no pensamos en otra cosa que no sea su palabra. Si no es su palabra, yo no lo acepto. Amén. Amén. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar ya. Amén. Era necesario que el pueblo de Dios menguara, dice la Biblia. Era necesario que el pueblo de Dios menguara. ¿Qué quiere decir menguara? Vamos a ver. Juan 3. El libro de Juan 3, versículos 29 y 30. Dice 3, 29 y 30. Amén. En la página 1077, hermanos, por favor. Dice, el que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que ha estado presente, cuando lo escucha, se alegra mucho de oír la voz del novio. Por eso este gozo mío ya es completo. A él le conviene crecer. ¿Y el qué? ¿Y a mí qué? Menguar. A él le conviene crecer y a mí menguar. Estas palabras, menguar quiere decir que te bajes tú, que te desaparezcas. No estés en dos pensamientos. Tus pensamientos no le sirven a Dios, ni tus planes tampoco. Mira cómo estás arruinando tu vida por los malos planes y las malas decisiones que has tomado. En lugar de avanzar, estás yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque ni siquiera has tomado en consideración su palabra y el consejo. Hay unos requisitos que los israelitas tenían que hacer o llenar para cruzar el Jordán. ¿Cuáles eran los requisitos? Los israelitas, dice la Biblia, que salió de Egipto, no pudieron cruzar el Jordán. Los que salieron de Egipto no pudieron cruzar el Jordán. Ahí murieron en el desierto. Pero estamos hablando de 40 años que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Y allí hubo nuevas personas que nacieron en el desierto. Ellos salieron de Egipto y no pudieron cruzar el Jordán. Estuvieron muy cerca de la tierra prometida y no pudieron cruzar el Jordán. Cruzó el Jordán, sí, la segunda generación. Ellos sí cruzaron el Jordán. Lo que nació en el desierto, la primera generación, le faltaron los requisitos. Pero la segunda generación sí los llenó y pudieron cruzar el Jordán. Usted no sea igual que la primera generación. Sea como la segunda generación, la que cruce el Jordán. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cruzar? Amén. La primera generación cruzó el Mar Rojo, acuérdense. Después de la huida de Egipto, ellos pudieron cruzar el Mar Rojo, pero no el Jordán. Cruzaron el Mar Rojo para el desierto, pero no pudieron cruzar el Jordán para la tierra prometida. Ellos, pero hoy escuchen, cruzaron lo más difícil. Saliendo de Egipto, cruzaron el mar que era más difícil. Amén. Amén.
Y es triste encontrar en nuestras vidas hoy, que hemos cruzado ya, pasado por muchas dificultades en nuestras vidas. Y lo más fácil nos está desanimando. Si usted ve hacia atrás de su vida, se va a dar cuenta que usted ya pasó por mucho dolor, que usted pasó sufrimiento, que usted pasó necesidades, que usted pasó miserias. Y ahora Dios ofrece rescatarte, sacarte del desierto, ayudarte a cruzar el Jordán y llevarte a la tierra prometida. Eso va a ser fácil y te lo voy a decir cómo. Deje esa vida de miseria hacia atrás, que se quede llena el desierto, porque Dios quiere que tú progreses. Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Iglesia del Señor, despierta. Ya no es tiempo para desanimarnos. Ya hemos pasado por mucho dolor y mucha miseria. Amén. Ahora es tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. Obedecerle a Él. Porque solamente obedeciéndole a Él y siguiéndole a Él vamos a ser más que bendecidos. Porque ya Dios no quiere sacrificios. Quiere obediencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted ya cruzó lo más difícil? Y lo más fácil lo está tirando al suelo. Usted ya va más cercano de la tierra prometida. Imagínese salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, llegar al desierto donde hay tanta miseria, y enfrente para llegar a la tierra prometida está el Jordán. Pero era el lugar donde Dios, el Dios de Israel, quería llevarlos. Sigue la visión de Dios, no sigas tu propia visión. Sigue la visión de Dios. Yo conozco cantidad, y ustedes también me imagino, cantidad de matrimonios que han cruzado momentos muy difíciles en el pasado. Porque un matrimonio no es fácil de sobrellevar. A mí me digan lo que me digan, no es fácil. Y por pequeños problemas que tienen en el presente, están pensando en la separación o en el divorcio. Cuando ya pasaron por tanto dolor de cabeza y vencieron muchas cosas, muchos obstáculos. No te canses. Porque la bendición viene si eres fiel a Dios. Amén. Amén. Esto me recuerda a David. Dice la Biblia que David en su adolescencia, porque era muy joven David, el rey David, venció al gigante Goliat. Lo venció, era joven. Amén. Pero cuando ya era grande, no pudo vencer al gigante Isbi-Benob, que era cuando David tenía más fuerza física. Fíjense, jovencito venció a Goliat. Y el otro gigante no lo pudo vencer, tenía dificultades porque aunque ya su cuerpo de hombre formado más fuerte no lo pudo vencer. ¿Qué te quiere decir eso a ti hoy? Eso quiere decir que para cruzar el Jordán es eliminar nuestras fuerzas físicas y poner nuestra absoluta confianza en nuestra fe en Dios. De lo contrario, no cruzaremos. Nunca llegaremos a nada. Amén. Pero vamos a ver cómo cruzamos el Jordán. ¿Quién está listo? Amén. La orden vino a Josué diciendo: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Levántate. No iba a ser fácil. Nomás le dijo levántate, no le dio ninguna instrucción. No le dijo vas a hacerlo de esta manera, te vas a ir por acá. No le dijo nada. Simplemente levántate. Y es lo que dice Dios ahora: levántate. Amén, amén, sí, Señor. ¿Y qué quiere decir levántate? Que pongas oídos para oír.
Hay instrucciones de parte de Dios. Corre por tu salvación. Ya no le creas al hombre. Déjate guiar por la palabra de Dios. Dios no le dio ninguna instrucción al pueblo de Israel acerca de cómo cruzar el río, dice la Biblia. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuese un acto milagroso. Porque, ¿saben por qué? ¿Por qué no le dio instrucciones? Porque Él quería toda la fe y toda la confianza en Él, porque Él quería exaltar su nombre. Amén. Dios quiere hacer creyentes de nosotros. Y dice, Josué mandó al pueblo a santificarse, que esa era una de las condiciones, santificarse. Debía poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza. Eso es lo único que tenía que hacer. Josué le dijo al pueblo que se abstuvieran de comer por 3 días. Y después se prepararon para abandonar el campamento. El ejército se puso de pie de guerra, dice, listo para la batalla. El enemigo en ese momento era el Jordán. Y había que cruzarlo. ¿Cuál es tu Jordán? Los sacerdotes, dice la Biblia, que caminaron con el arca del pacto al frente y descendieron caminando con una gran seguridad hacia las aguas del Jordán. Sabían del peligro del Jordán, pero los sacerdotes iban, dice, confiados, con su fe en Dios, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Todo lo que el hombre cree que es imposible, es posible para Dios. Amén. 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 En esa época, dice, cuando más caudaloso, cuando más peligroso se ponía el río, porque había momentos en que el río se enojaba. Era la época en esa época que cruzaron, era la época en que menos probabilidad se tenía para cruzar por los fuertes corrientes del río del Jordán. Pero Dios quería manifestar su poder. Amén. Hombre, si hubiera estado todo dar el río Jordán pacífico, tranquilo, que naden, vayan. No, Dios escogió unos días cuando el mar estaba más enojado, más violento. Amén. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque Él quería manifestarse, Él quería ser exaltado. Amén. Y dice la Biblia que pasaron en obediencia, no porque lo sabían todo, sino por la obediencia, recibiendo las instrucciones de Dios. Amén. Todo Israel, dice, sabía que sin la ayuda divina, sin la ayuda de Dios, no podían cruzar el Jordán. Por lo tanto, depositaron toda su fe y su confianza en Dios. Hermanos, no nomás me oiga. Créalo en su corazón, que si tú depositas toda tu fe y tu confianza en Dios, no dudando, tú vas a entrar a la tierra prometida en estos días. Amén. Dice la Biblia que caminaron hacia el río en fe, aún sabiendo que era la época menos probable para cruzarlo. Pero aquella fue recompensada, porque tan pronto como los sacerdotes tocaron el agua, las que descendían se detuvieron mientras las otras siguieron su cruzo. Los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce y se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Así se grabó en la mente de todo Israel que el mismo Dios que abrió el mar rojo cuando salieron de Egipto para sus padres 40 años atrás, era el mismo Dios que les había preparado y abierto el Jordán para ellos. Aleluya. Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Amén. Dice la Biblia que cuando los sacerdotes dejaron el centro del río,
y las plantas de sus pies estuvieron en seco en la tierra prometida. Las aguas aprisionadas quedaron libres, se precipitaron hacia abajo por el cauce, dice, natural del río, en una torrente irresistible. ¿Cómo lo va a cruzar tú? Ahorita te voy a enseñar cómo. Y esto, pon atención a esto que te voy a decir porque ya se acabó mi predicación. Esto es muy importante, cómo tú puedes vivir una vida victoriosa todos los días. Cómo tú puedes cruzar el Jordán hoy y entrar en la tierra prometida. Primeramente, ¿cómo lo vas a cruzar tú? Reconociendo que hay un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. El Dios de Israel. Reconociendo tu necesidad espiritual. Y cuando tú reconozcas tu necesidad espiritual, tienes que confesar tus pecados pidiendo perdón a Dios. Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Amén. Para perdonarnos. Y dice también, el número 3 es, permitiendo que Dios sea tu Señor y Salvador personal. Permítele a Dios ser tu Salvador. Amén. Amén. No le digas que sí, mañana le digas que no. No andes de río en río. Cuando usted ha hecho estas 3 cosas que acabo de mencionar, reconocer que hay un creador y sustentador de todas las cosas. Segundo, que reconozcas tu necesidad espiritual y que solamente Dios puede ayudarte. Y tercero, permitiendo que Él sea tu Señor y Salvador personal, teniendo una relación íntima con Dios. Pueden pasar 3 cosas en tu vida. 3 grandes cosas. Habrás cruzado por el camino que te lleve al perdón. Y también habrás cruzado por el camino que se lleve la libertad de toda la potestad de las tinieblas. Y ahora ya no vives en tinieblas, sino vives en la luz verdadera, como dice Colosenses 1:13. Usted habrá cruzado por el camino de muerte a vida. Y eso lo puedes experimentar hoy. Te voy a pedir que te pongas de pie.